Gracias, Padre, ¿verdad? ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros ahí donde estamos? Lloramos, ¿verdad? Y ahorita pasamos a los niños de igual manera. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te pedimos, Padre, que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre, en esta hora. Enséñanos, instrúyenos. Abre, Padre, nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, y de cada niño, para que tu palabra, Padre, sea hablada y revelada a nuestros corazones. Enséñanos, instrúyenos, Padre, y pon palabras, Padre, en aquellos, Padre, que enseñan y instruyen, Padre, a los niños en esta hora. Que seas, Padre, sea tu misma palabra, morando, Padre, en la vida y en el corazón de cada uno de ellos. Y que salga, Padre, tu palabra, fluya tu palabra, Padre, hacia la vida y el corazón de cada niño. Que sea tan simple, pero tan profunda que pueda penetrar, Padre, sus corazones. Y de igual manera, Padre, te lo pedimos. Padre, usa, Padre, mis labios para dar tu palabra, para exponerla y para enseñarla. Que sea tan clara, pero a la vez tan entendible a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, Padre, te lo pedimos. Y todos decimos amén, amén, ¿verdad? Vamos a dar rápidamente un repaso y vamos a orar. Voltea con la persona que está a tu lado y el Padre nos va a hablar en este día. Amén, ¿verdad? Aunque siempre nos habla, es su palabra hablada y revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero vemos que dos cosas, y voy a hacer un resumen rápido de estas últimas semanas, y para poder entrar y ver algunas cosas, cómo realmente el Padre desea bendecir, y Él es el que desea, el único que puede liberar y sanar nuestras vidas. ¿Cuántos sabemos que Él es? Nadie más puede ser el que traiga liberación a nosotros, a nuestras vidas o a nuestros corazones, que los haga libre. El único que puede traer libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones y romper maldiciones sobre nuestras vidas, es el único, es Él. Y es tan importante cuando tú y yo lo entendemos, que hay, dice la palabra en el libro de Deuteronomio, que delante de nosotros está la bendición y la maldición. Las bendiciones delante de nosotros si obedecemos atentamente la voz de Yahweh nuestro Elohim, y las maldiciones si desobedecemos la voz de Yahweh nuestro Elohim. La misma palabra nos enseña, o la misma palabra nos muestra en Deuteronomio capítulo 21. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Y eso lo mirábamos ya hace algunas 2 semanas. Dice la misma palabra, Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, dice: si un hombre es culpable de pecado, dice, que amerite muerte, será colgado de un madero para darle muerte, pero no dejarás su cadáver para la noche en el madero, dice, sino que lo enterrarás el mismo día, porque el que blasfeme, dice, porque el que blasfeme contra Elohim será colgado. No contaminarás tu tierra con la cual Yahweh tu Elohim te ha dado por heredad. Y vemos la misma palabra que había pecados o infracciones o pecados que ameritaban muerte en los tiempos de Moisés, que eran conocidos como pecados, podríamos decirle de alguna manera, pecados capitales o que ameritaban muerte. Y alguno de ellos, dice la misma palabra, dice que aquella persona que ameritara muerte, dice, sería colgado sobre un madero, porque la misma palabra dice, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. La palabra en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos enseña que el Mesías, o que Yeshua vino. Vamos rápidamente, Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 13, se dice, pero el Mesías nos rescató o nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. ¿Quién vino y se hizo maldito o se hizo maldición por ti y por mí? Porque había algo decretado sobre cada uno de nosotros, conforme a la palabra de Deuteronomio capítulo 27, versículo 16, la misma palabra dice, maldito será todo aquel que no permanezca o que no confirme las palabras de este pacto. Había una condena o había una maldición que tú y yo estábamos o que cargábamos sobre la vida o el corazón de cada uno de nosotros, que la misma palabra dice.
Dice, maldito todo aquel que no permanezca guardando todas las palabras de esta ley. Y la palabra en el libro de Gálatas 3, versículo 13 dice que el Mesías vino a hacer maldición por nosotros. Él vino a hacer el sacrificio perfecto por tus pecados y por los míos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él vino a hacer el sacrificio por tus pecados, los nuestros. La misma palabra dice que Él se hizo maldición por nosotros, porque al morir sobre el madero, al ser puesto sobre el madero, dice la misma palabra que Él cargó sobre la maldición que estaba sobre cada uno de nosotros, para que de manera que todos aquellos que se acercaran por fe mediante en Abraham, dice la misma palabra, versículo 14, vamos a leer versículo 14, dice, para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Yeshua, y nosotros recibiéramos la promesa y el Espíritu mediante la fe. Cuando tú y yo lo entendemos, Yeshua nos redimió de la maldición, dice, de la Torá. ¿Cuál era esa maldición que teníamos? Que no éramos guardadores de esta palabra o de estos mandamientos. Y que de la misma manera, conforme a la palabra de Efesios, que andábamos sin esperanza y sin Elohim en este mundo, al ser dispersados entre todas las naciones como el pueblo gentil, y al no ser guardadores de esta palabra, de este pacto, de esos mandamientos, había un decreto que estaba sobre cada uno de nosotros. La misma palabra dice que hay bendiciones cuando uno hace lo bueno, pero hay maldiciones también cuando uno hace lo malo. Hay una cobertura cuando tú y yo estamos siendo obedientes a la palabra de Yahweh, y hay podríamos decir, hay maldiciones o hay consecuencias que vienen a nuestras vidas cuando nos salimos fuera de esa cobertura. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua nos perdona, Él nos redimió, nos rescató, pero hay una acción muchas veces de nuestras consecuencias, de lo que tú y yo sembramos. Tarde o temprano, lo que tú y yo sembramos el día de hoy, lo vamos a cosechar el día de mañana. ¿Cuántos entendemos eso? Si el día de hoy yo siembro algo, el día de mañana voy a tener un producto, voy a tener un fruto de aquello que sembré. Lo mismo son nuestras acciones. Cuando tú y yo sembramos para bien, para justicia, para verdad, sembramos para vida. Pero cuando sembramos para mentira, para corrupción, cosechamos para muerte. Eso es lo mismo que la palabra nos enseña. Y nos muestra que hay una consecuencia que está sobre cada uno de nosotros. Y el Mesías vino y nos redimió de esa maldición que estaba sobre cada uno de nosotros. La misma palabra en Efesios dice que Él vino a ser el sustituto, o Él vino a ser el sacrificio perfecto por tus pecados y por todos los nuestros. De tal manera que dice la misma palabra que de todo aquel que creyera en Él, y que el Mesías fue resucitado de entre los muertos, dice que en Él tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos entendemos eso? Nos da la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Y el único que puede redimirnos de nuestras maldiciones. Y tú y esto podemos decir, pero ¿qué maldiciones puede haber sobre nuestras vidas? A veces hay maldiciones que están tan arraigadas o están tan afirmadas en una vida o en una generación, o que muchas veces no lo vemos de tal manera o en tal consecuencia como una maldición, pero vienen a ser un tipo de patrones que van pasados de una generación a otra. Esos patrones o esos hábitos dañinos, pecaminosos, van dañando y van destruyendo el núcleo familiar, van destruyendo la vida de una familia, la van destruyendo. La misma palabra dice que el enemigo, Satanás, dice, ha venido a robar y matar y destruir. Juan capítulo 10 versículos dice, porque el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir. Pero ¿quién vino a que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia? Yeshua. Él vino para que tuviéramos una vida. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él vino para darnos vida y para que caminemos en vida nueva. ¿Cuántos lo entendemos? Para eso vino y se manifestó Yeshua sobre nuestras vidas, para darnos vida y una vida en abundancia. Pero hay un acto, o si tú y yo nos descuidamos nuestras vidas, la misma palabra dice que Satanás, o el príncipe, la potestad de este siglo, de este aire que es Satanás, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú y yo salimos fuera de una protección, primera de Pedro capítulo 5, ahí es donde lo encuentras. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú y yo nos salimos fuera de esa protección,
que el Padre tiene sobre nuestras vidas o sobre cada uno de nosotros, hay consecuencias. Cuando tú y yo nos salimos fuera de esa cobertura, cuando somos guardadores de su palabra, de sus mandamientos. Por eso Yeshua dijo en Juan 15, versículo 7, dice, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanecen en ustedes, dice, pedirán lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay una seguridad que tú y yo tenemos en que somos obedientes a sus mandamientos. Juan lo dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si guardamos sus mandamientos, confianza tenemos delante del Padre, que podemos pedir lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una obediencia a sus caminos, a su palabra, que nos hace poner en tal manera, en tal seguridad de que podemos pedir cualquier cosa delante de Él, porque hay una confianza. Porque si no lo hubiera, dice la misma palabra, dice que si nuestro corazón no nos inculpa, también dice la palabra, dice, pero si nuestro corazón no nos inculpa ahí mismo. ¿Por qué el corazón muchas veces nos inculpa? El corazón viene y inculpa a veces nuestras vidas, nuestros corazones, cuando sabemos que nos hemos desviado, que nos hemos salido fuera del camino, o que no deberíamos estar haciendo lo que deberíamos. Cuando tú y yo nos vamos hacia un lado y hacia otro y sabemos que no es conforme la palabra establece o que la palabra dicte, dice que nuestro corazón no nos inculpa, pero que si guardamos sus mandamientos, confianza tenemos delante de Él. ¿Cuántos aquí queremos guardar su palabra? Amén. Eso trae seguridad a nosotros. ¿Qué dice Juan? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer Romanos 6. Ya lo mirábamos anteriormente, Romanos capítulo 6. Dice, versículo 20 dice, porque la entrada de la ley o de la Torá provocó que abundara el pecado. Pero donde abundó el pecado, ahí también sobreabunda la gracia de Elohim. Fíjate qué interesante, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo más adelante, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que permaneceremos en pecado para que abunde la gracia? Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Porque el pecado trae consecuencias, cuando tú y yo caminamos en pecado, recuerda que para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, caminar en pecado es como caminar en tinieblas. Donde hay tinieblas no hay luz, y donde no hay luz no está Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Porque su palabra es luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es nuestra luz? Salmos dice de esa manera. ¿Qué es luz para nuestro camino? Su palabra. Es lumbrera para nuestro caminar. Y dice la misma palabra, dice, porque por la entrada de la ley provocó que abundara el pecado. ¿Por qué? No es que el pecado no es que la ley sea mala. Pero hay una ley, al ver una ley que nos dice estamos mal en esto, eso hace que consecuentemente sobreabunde el pecado. Porque si no hubiera ley, pues no conoceríamos dónde hay pecado. ¿Cuántos entendemos eso? Pero cuando hay una ley que nos dice, haz esto, haz lo otro, los 10 mandamientos escritos en la palabra, al estar los 10 mandamientos, hace que sobreabunde el pecado porque nos muestra dónde estamos mal, dónde estamos fallando, en qué áreas estamos mal, en dónde hemos errado, dónde no hemos dado al blanco, dónde ha fallado nuestra vida que no ha tenido el resultado que deberíamos de estar viendo. Dice, pero por la entrada de la ley, dice, eso hizo que el pecado abundara. Pero si donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia por medio de la sangre de nuestro Mesías, que vino a traer perdón de nuestros pecados, haciéndose malditos por todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos damos gracias por ello? Y podemos entenderlo. Dice la misma palabra, vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dice, mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por tanto, hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos para que vivas. ¿Para qué tenemos que guardar sus estatutos, sus decretos? Para poder tener ¿qué? Vida. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Quién vino a darnos vida? Yeshua. ¿Quién viene a ser esa palabra o esa Torah viviente que habitó en medio de entre nosotros conforme a la palabra de Juan? Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Quién vino a ser la Torah viva
delante de todos y cada uno de los hombres? Yeshua. Por eso Yeshua dijo, yo no he venido a abolir nada, sino al contrario, he venido a darle un amplio entendimiento a esta palabra. Porque mientras muchos buscaban acusarle a Yeshua, Yeshua le sorprendía con sus palabras. Y dice, mira que yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por tanto hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Y te multipliques de sobremanera que Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a cual entrarás para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas y te desvías y te postras ante otros dioses y rindes culto, yo les declaro hoy que perecerán irreversiblemente y no prolongarán sus días en la tierra la cual entrarán a tomar para posesión de ella al otro lado del Jordán. Hoy pongo por testigos contra ustedes los cielos y la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Por tanto escoge, dice la palabra, o que dijo Moisés, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Cuando tú y yo hacemos lo bueno, afectamos nuestra descendencia. No es, déjame marcar un paréntesis aquí, mejor dicho. Nuestras acciones que tú y yo tomamos el día de hoy, nuestras acciones, nuestras decisiones el día de hoy o el día de mañana estarán afectando directamente a nuestra descendencia de nuestros hijos que vienen detrás de nosotros. Porque muchas veces decimos, no importa lo que yo haga, pero de igual manera, nuestras decisiones, lo que tú y yo hacemos, por medio de la obediencia a Abraham, el Padre confirmó su pacto a sus generaciones con Isaac y con Jacob. Pero de la misma manera Moisés dijo o estableció, dice, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Nuestras decisiones estarán afectando directamente a nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, y no simplemente ellos, a veces la tercera y cuarta generación, cuando muchas veces ni lo pensamos. Dice, vamos a continuar, dice, para que vivan. Dice, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, obedeciendo su voz, apegándote a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Yahweh tu Elohim juró a sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que les habría de dar. Cuando tú y yo entendemos que Yahweh pone las bendiciones y las maldiciones, vida o muerte, sabes que eso es como Yahweh lo mira en un sentido, ¿cómo podríamos decirlo? Errarle al blanco. Cuando tú, ¿qué significa errarle al blanco? ¿Qué significa la palabra? La palabra Torah en sí misma, que no es, que podríamos decir es que es algo judío o suena muy judío la palabra Torah. Conforme a la concordancia Strong, la palabra Torah o la definición de esa palabra, para aquel que busca enseñar o que lo pueda escuchar en CD, quien lo busca esa palabra Torah en la concordancia Strong significa enseñanza, instrucción, orientación, apuntar, señalar o dar en el blanco. Cuando tú y yo entendemos que la palabra Torah es enseñanza, instrucción, orientación para nuestras vidas, pero es como señalar o es como darle al blanco. ¿Cuántos queremos dar al blanco? Que donde quiera que tú pongas tus decisiones, lo que tú quieras hacer, puedas acertar y dar en el blanco justo aquellas decisiones. Porque nuestras decisiones a veces nos llevan por mal camino. Las decisiones que tú y yo que a veces tomamos, a veces en lugar de ser bendición, tal parece que nos llevan al fracaso. O en lugar de llevarnos por un camino bueno, nos llevan por un camino erróneo. Por eso yo pregunto, ¿cuántos quisiéramos darle al blanco? Por eso para el judío, para el hebreo, es como errarle al blanco. Las bendiciones o las maldiciones la bendición es como darle al blanco en nuestras vidas. Cuando tú y yo lo entendemos de esa manera, cuando peco o cuando una persona peca, ¿qué es lo que pasa consecuentemente?
no escoge la vida, sino que escoge la muerte. Y en ese momento no da al blanco, está errando, no está dando en la bendición que Yahweh tiene para su vida. Los pecados tienen consecuencias. Los pecados pueden hacer que no demos en el blanco, o mejor dicho, que erremos. El pecado nos hace errar. Déjame ponerlo mejor de esa manera. El pecado hace errar nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos de esta manera? Y lo vamos a entender más adelante. Quiero resumirlo todo. Son bendiciones, maldiciones, son consecuentes. La bendición es consecuente o va directamente relacionado a la obediencia. ¿Cómo viene la bendición? Di conmigo, por medio de la obediencia. La bendición no viene de otra manera, sino por medio de ¿qué? De la bendición, de la obediencia a su palabra. Si la bendición viene, y lo dije hace semanas y lo vuelvo a repetir, si la bendición viniera únicamente porque estamos en el Mesías, mi pregunta es: ¿por qué hay tanto creyente viviendo en fracaso y viviendo en derrota? Si pues, supuestamente pensáramos que la bendición viene únicamente por estar en el Mesías. Porque muchos han declarado y han confesado con sus bocas y lo han reconocido como el Mesías, como Jesucristo, como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Pero si esa fuera la manera de estar en bendición, ¿por qué sigue habiendo derrota y tanto fracaso a veces en las vidas? Porque no se ha enseñado que las bendiciones están directamente relacionadas a la obediencia a la palabra de Yahweh. Que sí, Yahweh vino para rescatarnos, para perdonarnos de nuestras vidas, vino para restituirnos, para darnos una vida en abundancia. Pero si continuamos pecando, Él nos perdona, pero hay una consecuencia al pecado que se cometió. Y esas consecuencias o ese pecado tarde o temprano dará su fruto en nuestras vidas. Tarde o temprano se va a cosechar. Y lo que tú y yo sembramos, eso cosechamos. Si sembramos para vida, si echamos justicia, paz, todo ello sembramos para vida. Pero si sembramos para corrupción, mentira, engaño, todo eso, cosechamos para muerte. Tarde o temprano es lo que se va a cosechar. Y no importa cómo tú y yo lo veamos, pero sus bendiciones van directamente relacionados a la obediencia de su palabra. La bendición es un estado o depende de nuestra obediencia. Nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Sus bendiciones dependen o van relacionados a la obediencia a sus palabras. ¿Qué dice Proverbios 19, versículo 16? El que guarda la ordenanza, a sí mismo, ¿qué? ¿Cuántos queremos cuidarnos? ¿Cuántos aquí se aman? Amén. Fíjate que dice Proverbios 19, versículo 16. El que guarda la ordenanza, a sí mismo se cuida, pero el que desprecia sus caminos será muerto. ¿Cuál enseñanza? La del Padre. El que guarda las ordenanzas del Padre, a sí mismo se cuida, porque sus ordenanzas nos muestran, nos enseñan cómo poder vivir una vida y una vida buena. Cómo poder estar bien delante del prójimo, cómo estar bien delante de nuestros padres, de nuestros familiares, cómo estar bien si soy un trabajador, cómo estar bien delante de mi jefe, delante de mi empleador. Nos enseñan su palabra. Esta palabra tiene la capacidad, o sus principios de esta palabra tienen la capacidad de trabajar en cualquier área de nuestras vidas, no simplemente en lo espiritual o no simplemente en lo religioso en la iglesia. Tiene la capacidad de poder hacer prosperar al hombre en su trabajo, en sus negocios, cuando esta palabra es aplicada. Porque nos enseña, nos muestra cómo poderle hacer. Si no sabemos cómo ser buenos padres, y no se sabe. Muchas veces hay veces que dice, nadie está preparado para ser padre. La misma vida te lo enseña. Pero aún por medio de ello, puedes mirar que hay libros didácticos que te pueden enseñar cómo orientarte, cómo enseñar. Esta palabra tiene la capacidad de poder enseñar a una persona cómo ser un buen padre o cómo ser una buena madre. Siguiendo la instrucción de esta palabra,
alcanzaremos una bendición, una estabilidad en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Cuántos entendemos? Nos enseñan que el hijo tiene que ser obediente a su padre y a su madre. Número 1, nos enseña la responsabilidad de los padres, de que los padres son los guías, los tutores sobre los hijos para enseñar e instruir esta palabra. Que si queremos ver buenos días sobre la vida de nuestros hijos, tenemos que enseñarles que esta palabra es verdadera, que el guardar esta palabra trae bendición para sus vidas. La misma palabra dice, porque el hijo que desprecia, que aborrece o que maldice a su padre o a su madre, dice Proverbios, dice, se le apagará su lámpara. Dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, no deseará tu alma causarle la muerte. ¿Por qué? Porque esta palabra nos enseña que si verdaderamente como padres amamos a nuestros hijos, la palabra dice, padre, sacerdote, mamá, enseña a tu hijo mientras todavía hay esperanza. Nunca es tarde para que pueda venir la disciplina a la casa. Nunca va a ser demasiado tarde, dice, porque no deseará tu alma causarle la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra en Hebreos dice que aquel que no ama, dice, aquel que es padre, dice, disciplina, instruye a los hijos. Pero el que lo deja sin castigo, dice, no es padre. ¿Cuántos entendemos? Por eso la misma palabra nos enseña. Dice, porque si se deja sin castigo, dice, entonces es un bastardo y no hijo. No se le ama. Pero el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, lo instruye, lo amonesta, lo exhorta. Como Pablo dijo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo viene la reprensión a su vida. Hijo, hiciste mal. En el momento que el hijo hizo mal, es el momento preciso para que le puedas mostrar y hacerle ver su error. Pero muchas veces pensamos, ya cuando se enfríen las cosas, le digo, ya no hay el mismo efecto. Es en ese instante. Y si no se hizo afuera de tiempo, dice Pablo a Timoteo, exhórtalo en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos lo entendemos? Dice, porque el que guarda esta palabra se cuida a sí mismo. Pero el que no, dice, verá la muerte. Su alma verá la muerte. Vamos a continuar. Proverbios 8, versículo 32. Dice, por tanto, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a poner atención? Amén, ¿verdad? Gracias, Padre. Dice, por tanto, hijos, presten atención. Dichoso el que guarda mis caminos o el que guarda mis mandamientos. ¿Por qué seremos dichosos? Porque nuestra alma no verá muerte. Amén. Dice la palabra que la maldición no viene sin causa. Proverbios 26, 2. Que así, vamos rápidamente, Proverbios 26. Dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, dice, así la maldición no viene sin causa. Siempre hay una causa por las maldiciones. Siempre lo va a haber y siempre hay una causa por medio de ello. Dice la misma palabra, Proverbios 6, que somos atados o quedamos precios con los dichos o con las palabras de nuestras bocas. Nuestra palabra tiene tanto poder como para poder bendecir, maldecir o bendecir la vida de una persona. Lo que tú y yo hablamos o nuestras palabras que tú y yo soltamos sobre una persona tiene el poder para bendecirla o para maldecirla. Lo que tú y yo hablamos es lo que decretamos sobre la vida de aquella persona. Voltea con la persona que está a tu lado y bendícela, no simplemente a tu esposa, ¿verdad? Pero a la que está ahí a tu lado, ¿verdad? Suelta una palabra de bendición sobre ella. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos eso? Quedamos atados con las palabras o con los dichos de nuestras bocas. Las bendiciones o las maldiciones tienen atributos. Son audibles, continúan por un buen tiempo de una generación a otra, pero muchas veces son orientadas hacia individuos o pasadas de una generación o una familia completa.
igual a bendición. La bendición puede permanecer por un buen tiempo, de una generación a otra. Tanto la bendición como la maldición. Pero también puede ser pasada o afecta a toda una familia completa. ¿Cuántos entendemos eso? Causas por qué vienen las maldiciones, yo te lo hablaba. Es audible, es pronunciada, es hablada, escrita o deseada. Como quisiera. Cuidado con el cómo quisiéramos. Hay gente que muchas veces habla y dice, ay, cómo quisiera que se muriera aquella persona. Y de la que, ay, pues estoy jugando. No, eso es lo que estás decretando. Es lo que estás soltando sobre la vida de aquella persona. Lo que tú y yo decimos. ¿Cómo desearía que le fuera mal? Porque a mí no me va tan bien. ¿Cómo desearía que al del negocio del lado le fuera igual que a mí, y de mal que a mí? Lo que soltamos tiene mucho poder. Ay, cómo desearía estar yo enfermo y que mi hijo no lo estuviera. Y ¡fa! Papá o mamá o quien dijo, ya se enfermó también. Y toda la familia enferma. Nuestras palabras. A veces son maldiciones autoimpuestas. No sé la palabra correcta, pero déjame decirlo, maldiciones autoimpuestas que uno mismo se pone sobre sí. Es que como desearía que mi hijo no le hubiera pasado, dice que me pasara a mí. Y así sucede. Pasa. ¿Por qué? Porque en el momento que tú y yo soltamos nuestra palabra, nos ponemos como blanco o como presa del enemigo para que el enemigo pueda afectar nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Nos ponemos. Ay, es que yo siempre vivo enferma y nunca sana la persona. Pero ¿por qué no empezamos a cambiar nuestro lenguaje? ¿Cómo estás, mi hermano? Y en lugar de decir, siempre estoy así y siempre lo mismo, ¿por qué no empezamos? Tal vez este día no estoy tan bien, pero el día de mañana va a ser diferente. Hoy me sentí mal, pero yo sé que el día de mañana Yahweh me dará la fuerza para yo estar bien. Porque todo lo puedo en Él que me fortalece, y por sus llagas yo ya he sido sanado. Y no importa cuál sea la aflicción sobre mi vida, la enfermedad sobre mi vida, Él ya pagó el precio por mis pecados. Eso es lo que debemos decretar. No lo contrario. Porque si simplemente seguimos diciéndolo, quedamos atados con las palabras y los dichos de nuestra boca. Proverbios dice, porque has quedado precio con las palabras y con los dichos de tus labios. Y es como una prisión, nuestras palabras es como una prisión que tú y yo formamos sobre nuestras vidas. Que no podemos hacer nada. Porque hemos formado una prisión de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho. Pero gracias que vino alguien a traer libertad sobre nuestras vidas. Y ese es Yeshua. Amén. ¿Cuántos entendemos? ¿Por qué vienen las maldiciones a nuestras vidas? Y aquí voy a ir bien rápido ya. ¿Por qué vienen las maldiciones? Número 1, lo mirábamos. Y déjame agarro mis apuntes anexos. Número 1, y te lo hablaba hace días, la idolatría. Dice, maldito el que hace imágenes para sí mismos, imágenes talladas. Número 1, ¿por qué entra la idolatría? Tú y yo somos llamados a reflejar la imagen de aquel que pagó el precio por nuestros pecados, y ese alguien fue Yeshua. Aquel que nos lavó, que nos limpió del muladar en el que tú y yo estábamos, que nos encontrábamos en este mundo, en el cual cargábamos no una imagen, cargábamos una imagen de tinieblas sobre este mundo, porque la misma palabra dice que si no, Romanos 6 dice, o no saben que cuando se someten a alguien para obedecer son esclavos de aquello del que se someten. Éramos esclavos del pecado. Pero cuando Yeshua vino y pagó el precio por nuestros pecados, liberándonos, libertándonos, trayéndonos perdón sobre nosotros, sobre nuestras vidas, somos llamados a reflejar la imagen de aquel que pagó el precio por nosotros, que es Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo reflejamos, dice que tú y yo reflejamos
aquello que adoramos. Muchas veces la idolatría son imágenes, estatuas, fundidas, cosas parecidas, semejantes. Pero muchas veces nuestros ídolos, idolatría no viene a ser directamente relacionado con con una imagen, con una fundición de algo. Pero muchas veces viene a ser la familia misma, los hijos, el trabajo, diferentes cosas. Y aquello que adoramos es aquello que tú y yo reflejamos. El niño que ama, que tiene su fan y que se quiere parecer a su fan y ya se pintó el cabello, y el hijo ya salió con el mismo cabello pintado, ya se puso las pestañas del otro lado y ya se las quiere poner, o las cejas se la marcó y ya se la marcó también. Y la imagen de quién refleja, de aquello que se adora. Pero cuando tú y yo empezamos a buscar a Yeshua como nuestro Adón, como nuestro Salvador, y empezamos a reflejar la imagen de nuestro Creador, esa es la imagen que tú y yo vamos a reflejar. Porque Yahweh es un Elohim celoso. ¿Cuántos entendemos eso? Él desea que reflejemos, o que cada uno de nosotros refleje la semejanza de nuestro Padre sobre nuestras vidas. Que cuando se diga y se hable de nosotros, se pueda decir, o de que aquel que se dice creyente, o aquel que es creyente, se pueda mirar y reflejar la vida del Mesías a través de su vida. Que así como dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas ahora Yeshua vive en mí. Y eso únicamente se puede hacer cuando tú y yo renunciamos para poderle servir a Él. Porque la misma palabra dice, quien no renuncia a su padre o a su madre, o quien no toma su cruz y me sigue. Tomar su cruz significa muchas veces abandonar nuestra propia vida para seguirle a Él. Cuando tú y yo lo empezamos a hacer y empezamos a dejar y despojarnos de ciertas cosas, en este momento tú y yo vamos a empezar a mostrar la imagen y la semejanza de nuestro Creador. ¿Cuántos lo entendemos? Número 1, ¿por qué entra la idolatría o las maldiciones? Por la idolatría. Número 2, causa de las maldiciones, la deshonra a los padres, la desobediencia a los padres. Éxodo capítulo 20 de la palabra dice, maldito todo el que maldice a su padre o a su madre. Hay maldición. Dice la misma palabra, si las cosas, ¿cuántos somos hijos? Todos. Tal vez no todos podemos decir que somos padres, pero sí todos somos hijos. Y como hijos, la misma palabra dice que hay una deshonra por la cual entra maldición a nuestras vidas. Y es la desobediencia y la deshonra a nuestros padres. Cuando tú y yo lo empezamos a ver de esa manera, que dice la palabra en Efesios, ¿qué dice la palabra en Efesios? La palabra en Efesios capítulo 6, versículo 1. Honra a tu padre y a tu madre, y largura de años. Vamos rápido. Efesios 6. Hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Adón, pues esto es justo. Número 1, ¿por qué tenemos que obedecerlos? No porque sean tan buenos, no porque nos hayan enseñado el buen camino o lo recto. Porque muchas veces pensamos, no, pero pues ¿cómo voy a obedecer yo a mi papá? Si mi papá, pastor, no sabe cómo es mi papá, ¿o qué? No, tal vez no sé. Pero sí sé que dice la palabra que por causa de nuestro Adón, obedezcamos a nuestros padres. Amén. Dice, porque este es el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si como hijos las cosas no han funcionado y no nos está yendo bien, significa que hay algo estorbando esa promesa del Padre sobre nuestras vidas. Porque la palabra dice, hónralos para que te vaya bien y largura de años tenga sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos? Si como hijos no nos ha funcionado, no hemos vivido la vida que se esperaba que se reflejara o se viera sobre nosotros, hay algo que está allí fallando. ¿Hemos honrado a nuestros padres verdaderamente? ¿Hemos traído honra a la memoria de ellos? ¿Qué dice Deuteronomio 27? Versículo 16, bueno, ya lo leíamos, pero para que lo tengas ahí escrito. Deuteronomio capítulo 27, versículo 16, que dice, maldito el que deshonre a su padre y a su madre.
hay una maldición. Cuando se deshonra hay una maldición. Déjame ponértelo de esta manera. Una maldición es un decreto o es algo que está ahí que no permite que se vea fruto. Es algo o es una esterilidad sobre la vida, que no se ve fruto, no se ve la vida, no se ve algo. Cuando Yeshua pasó sobre la higuera, ¿qué es lo que Yeshua dijo? Al no ver que la higuera tenía higos, la maldijo. Puso un decreto para que nadie más comiera fruto de ella, porque no lo tenía. Hay una esterilidad, no se deja que el fruto se vea, que la vida en abundancia se pueda mirar sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y son causas que a veces tenemos que tomar y ser consciente de ello. La misma palabra dice, Proverbios 20, versículo 20. Dice, el que maldice a su padre o a su madre, dice, se le apagará su lámpara. Hay un decreto. Cuando no hay luz, andamos en tinieblas. Porque las tinieblas es la ausencia de la luz. Cuando no hay luz, pues nunca vamos a encontrar el camino. Si como hijos, o los hijos no aprenden a respetar o honrar a sus padres, nunca encontrarán el camino de luz. Nunca, ahora sí como dirían, nunca hallará la puerta. Siempre andará errante, porque hay un decreto. Y el único que puede quebrarlos es Yeshua. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Siendo obedientes a la palabra de Yahweh. ¿Cómo rompo eso? ¿Cómo lo quiebro? Empezando a cambiar las cosas. Si no había empezado a honrar a mis padres, es el tiempo de que lo haga. Que si no había traído honra a ellos, es tiempo de que lo haga. ¿Cuántos entendemos? Hay gente que nada más se acuerda de los padres cuando necesita de algo. Y eso es una gran verdad. Ya a veces el pobre papá dice, ay, viene mi hijo, ¿qué necesitará? ¿Por qué? Porque ya papá o mamá está esperando que lo visiten nada más porque se necesita. Pero debemos de traer honra. Qué bueno fuera que dijeran, hijo, ¿qué se te ofrece? Nada, papá, mira lo que traje para que comiéramos algo, para que tomemos aquí un rato tú y yo juntos, para que tomemos café, yo no sé. Pero para estar aquí simplemente los dos. Empezar a cambiar las cosas. ¿Cuántos entendemos? Amén. Vamos al punto número siguiente. Número 3. Relaciones sexuales ilícitas. Las relaciones fuera del matrimonio nos ponen bajo maldición. Somos llamados a guardar nuestros cuerpos en santificación. Número 4. Éxodo capítulo 20, versículo 14, lo puedes apuntar en el punto número 3. Injusticia a los plusválidos o a los indefensos, Deuteronomio 27, 17 al 19. El abuso, el tomar ventaja de los débiles, de los indefensos, trae maldición. Conducir a alguien a que haga el mal para ventaja de uno, tomar ventaja de alguien para que haga lo erróneo o lo malo, llevarlo por un camino incorrecto, eso trae maldición sobre las personas. La desventaja sobre aquellos que son indefensos, plusválidos, conducirlo a que haga el mal, eso trae maldición sobre nuestras vidas. Guiar mal a un ciego, a un sordo, trae maldición, nos pone bajo maldición. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y cuánta gente lo hace? Y nunca se ve fruto. ¿Cuántos nos damos cuenta que cuando andábamos perdidos en este mundo, habían maldiciones y decretos sobre nosotros que aún ni los conocíamos, ni los entendíamos, que nos tenían bajo maldición en nuestras vidas? Porque todo eso trae ruina. Número 5. Poner la confianza en el hombre o en la carne. Jeremías capítulo 17 dice la palabra, maldito es el hombre que confía en el hombre.
¿Qué hace de su mano fuerte o el brazo fuerte al hombre? Pero bienaventurado es, dice el hombre, dice, cuya confianza es Yahweh, y en él está su confianza. Porque él será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo tiempo da fruto y su hoja siempre permanece verde. Dice, y no verá, dice, no temerá cuando venga el mal. ¿Están malos tiempos? Sí. Pero antes que poner mi confianza en los hombres, Padre, yo sé que tú abrirás y tú proveerás de aquello que yo necesito. Y yo sé, Padre, que tú traerás a las personas, a mi negocio, a mi trabajo, para que yo pueda ser bendecido y prosperado sobre esta tierra. Porque es tu palabra, Padre, sobre mi vida. Y mi confianza no está puesta en que tal vendrá y será el negocio de mi vida, sino que mi confianza está puesta en ti. Porque tú eres mi provisión y tú eres mi sustento en todo tiempo. Pero cuando lo empezamos a creer, no fue tan bien, pero gracias, Padre, que tú eres el que traerás la provisión el día de mañana. Las cosas no funcionaron, no importa. Gracias, Padre, que tú eres el que tiene control de todo. Amén. Poner muchas veces la confianza en el hombre nos trae maldición. Porque no es por la ley, no son las obras. Romanos 3, versículo 20 dice, por las obras de la ley nadie es justificado. Nadie es justificado por las obras delante de él. No hay nada de nuestra propia vida, de mis esfuerzos, que vaya a obtener agrado delante del Padre. No hay nada que yo pueda hacer, que yo pueda crear, que pueda tener de mis propios esfuerzos, que le pueda ser agradable, sino mi propia confianza. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Número 6, robar, mentir, dar falso testimonio. Zacarías dice que todo aquel que roba y que miente, que habla mal, viene ruina sobre él. Zacarías capítulo 5, lo puedes apuntar, del 1 al 4. Trae maldición sobre nuestras vidas. El robar, el dar falso testimonio, el no diezmar, entra dentro de ello. No hay una bendición directa delante del Padre. Malaquías dice, malditos son todos, dice, o todo el pueblo dice, porque me habéis robado. Y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos defraudado? Dice, en que no han dado, dice, en sus diezmos y en sus ofrendas. Así lo dice Malaquías. Dice, ¿y en qué te hemos defraudado? Dice, en que no me han dado lo que es mío. Era un pueblo que hacía todo de alguna manera lo que se le pedía. Pero lo que era concerniente a las cosas de Yahweh estaba muy alejado a veces a obedecerlo. Cuando nos ponemos bajo en esas situaciones, las leyes, todo es recíproco. Toda acción tiene ¿qué? Una reacción. Todo lo que siembro, cosecho. Dice la palabra que Él da semilla y pan al que come. Él nos da la semilla para que esa semilla, que es el fruto de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos, que es el fruto de nuestro trabajo, de decirle, Padre, gracias por tu provisión, gracias por tu trabajo cada día, gracias que esta es la manera en que tú has prometido, o este es el vínculo por el cual la bendición o el bienestar puede entrar a mi casa. Y de esa semilla, Padre, que tú me das, yo te doy delante de ti, porque esa semilla trae fruto. ¿Cuántos entendemos eso? Esa semilla que yo siembro, y no te estoy hablando de un evangelio de prosperidad, simplemente estoy hablando lo que es delante del Padre. Cuando siembro esa semilla delante de Él, trae su fruto. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando empezamos a hacerlo, nuestras vidas empiezan a ser bendecidas. Son muchas cosas. Hay gente que puede decir, pero si diezmo, ofrendo, pero ¿por qué no se mira la bendición sobre mi vida? Tal vez no estamos fallando en ello, pero hay otras causas en las que estamos fallando. ¿Cómo está la relación en nuestros padres? Si mi relación con mis padres está bien, bueno, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿Dónde lo estoy? El reflejo de quién estoy dando.
Estoy inconscientemente muchas veces idolatrando a alguien. Bueno, si no lo estoy diciendo, bueno, mi relación, ¿cómo está? Las relaciones sentimentales, porque toda relación ilícita fuera del matrimonio trae consecuencia todo lo inmoral. ¿Cuántos entendemos eso? Son cosas por las cuales las maldiciones pueden entrar a nuestras vidas. Consecuencias. Mentir, testificar, dar falso testimonio, a veces el hablar mal, la rebelión contra la autoridad. Éxodo capítulo 20. Dice la palabra, 20 versículo 16. No darás falso testimonio contra ¿quién? Contra tu prójimo. Nuestra palabra habla mentira, falsedad, dañamos con medio de nuestras palabras que pueden bendecir o maldecir. ¿Cuántos entendemos eso? Proverbios 18, ya hablábamos. Proverbios 17:4, apúntalo por el tiempo. La rebelión contra la autoridad espiritual número 7 nos pone bajo maldición. El hablar mal contra la autoridad nos pone bajo maldición. ¿Cuántos aquí son líderes? Papá, mamá, tú eres líder de tu casa. Todos somos líderes de nuestra casa. Cuando tú y yo entendemos que el hablar mal en contra de una autoridad, el hablar mal de los padres, la autoridad que está sobre nuestras vidas, nos pone bajo maldición. Cuando Moisés tomó a una mujer que no le correspondía, ¿cuántos nos tomamos una mujer que no le correspondía conforme a la Torah? Dice la palabra que Moisés tomó mujer que no debería de haber tomado, conforme a la palabra, conforme a la Torah, yéndonos por la Torah. Pero ¿qué es lo que hicieron Aarón y Miriam? Hablaron bien, pero muy bien de Moisés. Porque Moisés había hecho lo correcto. Y empezaron a hablar y dice, ¿acaso nada más Yahweh puede hablar a través de él? Pero fíjate lo interesante. A quien Yahweh reprendió, o mejor dicho, trajo maldición o la causa, no fue sobre Moisés. Y no estoy justificando a la autoridad, que cuando la autoridad hace mal es justificado, no. Eso le corresponde delante de Yahweh, la autoridad y delante de Yahweh. Y nosotros es nuestra guardar nuestras vidas de igual manera delante de él. Pero Miriam y Moisés y Aarón no lo hicieron. Empezaron a hablar. ¿Y qué es lo que pasó? Vinieron consecuencias sobre la vida de Aarón y de Miriam. De tal manera que el pueblo no avanzó, o todo el pueblo fue afectado por un tiempo. Porque hubo consecuencias. ¿Por qué? Por hablar mal en contra de quién? De una autoridad que Yahweh había puesto. Cuando se habla mal en contra de la autoridad, no sujetarse, muchas veces nos ponen bajo maldición. Hay consecuencias. Y muchas veces no se habla, sino que muchas veces se habla. Y muchas veces nos ponen bajo maldiciones. La autoridad de los padres, los hijos. Ahí viene mi papá. Pero muchas veces se habla en secreto a veces del papá y del mamá. No, es que mi papá. Y si fuera tan buena la crítica, como muchos dicen, la crítica constructiva, que es para hacerle ver el error a mi papá. No, porque no se lo dicen amorosamente, ni se lo hacen saber. Es simplemente hablar, poniendo en mal la vida, la honra de los padres, o de la madre, o del prójimo, o de alguien, ocultándola. ¿Cuántos entendemos eso? Número siguiente. Número siguiente, debemos de sujetarnos a la autoridad que está sobre nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de sujetarnos a la autoridad que está sobre nosotros. Amén. Y justo me va a alcanzar el tiempo, yo creo. Número 1, hablábamos entonces, ¿por qué entran las maldiciones? Por las relaciones. Casi 8 puntos que te daba, o más de 12 puntos. Puede ser audible,
pronunciada, decretada, pero una bendición o maldición continúa por un buen tiempo de una generación a otra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Dice: yo soy Yahweh de Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás, ¿qué dice la palabra? Imágenes. ¿Qué más? No los adorarás. Y podemos encontrar todos los 10 mandamientos ahí. ¿Qué significa? No es una persona, y lo hablamos anteriormente, pero dice, no es una persona lo que se odia. Dice, versículos 10, dice: no las adorarás ni rendirás culto, porque yo soy Yahweh Elohim celoso, que retribuye la culpa de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. ¿Cuándo estamos entendiendo eso? ¿Qué significa? Una persona que odia. No es una persona que odia, que dice, yo odio a Yahweh. Podríamos decir. Dice, de aquellos, dice, yo soy el que castigo la culpa de los padres de la tercera y cuarta generación de aquellos de los que me aborrecen. No es en sí una persona que le odia. Aborrece es una persona que da primeramente la espalda a Yahweh y hacen de su propia terquedad su obediencia. ¿Cuántos entendemos eso? Quien ama sus mandamientos. ¿Qué dijo Yeshua? Si me aman, guardarán mis mandamientos, porque sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. Una persona que le aborrece en un sentido es una palabra que hace de su propia terquedad su propia obediencia, en otras palabras. Sabes que el necio siempre buscará a alguien de su propia necedad. La palabra dice cómo. Y nos instruye si tú quieres. Y puede venir alguien y le dice, estás mal. Y puede venir otro y decirle, estás mal. Pero, ¿qué es lo que hace el necio? Ese es el necio. Dice que el necio busca la necedad de su propio corazón, o busca a alguien de su necedad. Va con otro que es igual que él y le dice, es que yo no creo que estés tan mal. Es que es así como tú piensas. ¿Verdad que sí? Si tenía razón, pues si yo sabía que no estaba mal. Pero nada más uno le dijo. Y hubo 5 que dijeron, no, mi hermano, estás mal, por ahí no es. Pero ¿qué es lo que hace el necio? Busca a alguien de su necedad. Alguien que le dé por su propio camino. Mientras la palabra de Yahweh dice cómo tenemos que andar delante de Él. ¿Cuántos entendemos? Y eso muchas veces nos pone bajo una maldición en nuestras vidas. Las bendiciones son por un buen tiempo, porque la palabra dice, maldito, dice el que no guarde primeramente. ¿Qué mirábamos? Dile, es el que dice la primera y la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos entendemos eso? Número siguiente, son atributos, muchas veces no son orientados hacia un individuo, hacia una persona, pero son pasadas y que muchas veces afectan a toda una familia completa. Un ejemplo, no es que no todos pasan de los 60 años en mi familia. Ya sea hombre o mujer, nadie pasa de los 60. O 70 años, nadie llega a los 70. Antes de los 70 todos mueren. Y uno dice, pues ya es por... A veces ya ni hacemos ni pensamos. Pero muchas veces son maldiciones que están puestas y que afectan a toda una familia o a todo el núcleo de la familia completo. O a las mujeres, después de cierta edad, a todas les da cáncer. Y cáncer del mismo problema. O si no es el mismo cáncer, es el cáncer de uno pasado a otro, a otro, a otro. Y a veces se mira como un patrón, o es un patrón generacional que va pasado de un patrón a otro.
Y son maldiciones que muchas veces están establecidas y que afectan a toda una familia o toda una generación completa. Es que todos comienzan la escuela, pero nadie termina. Y no es porque no sepan. Y puedes mirarlos y son inteligentes y son todo lo que tú quieras, pero nadie logra terminar sus estudios. ¿Cuántos entendemos? Son patrones que están ahí, que tienen que ser quebrados. Y el único que puede quebrar con ellos es Yeshua. Cuando entregamos nuestras vidas delante de Él. Las relaciones a veces, los divorcios. Nadie logra mantener un matrimonio sano. Tarde o temprano uno se divorcia, el otro se divorcia, el otro y el otro. Y es algo que va pasado de una generación a otra. Hay algo que está ahí, que está impidiendo que la bendición de Yahweh esté. Son maldiciones. ¿Cuándo estamos entendiendo? Tantas cosas. Vamos a Génesis capítulo 22. Son patrones muchas veces que no se ven como patrones, pero son patrones de una generación, familiares, reflejados en contexto familiar, y muchas veces no el individuo. No es en sí sobre una persona o sobre un individuo, pero es sobre toda la familia, que afecta a todos. ¿Qué son las bendiciones? Vamos a ver los ejemplos de bendiciones. Génesis capítulo 22. Génesis 22 del versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice: y el ángel de Elohim llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez, diciendo: he jurado por mí mismo, declaró Yahweh, que por haber hecho esto y no haber negado a tu hijo, dice, tu unigénito, en verdad te bendeciré, te multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia tomará posesión de las tierras de tus adversarios. Dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has, dice la palabra, obedecido, ¿qué dice la palabra? Mi voz. Hay mucho poder. ¿Qué dice Proverbios? Rápido, Proverbios. Proverbios 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué dice la palabra? Comerá de sus frutos. Una bendición, esto es una bendición, lo de Génesis. ¿Sucedió o no? Sí sucedió. La palabra dice, bendito será Abraham todo el que te bendiga, y maldito será todo el que te maldiga. Las naciones que han estado en contra de Israel por mucho tiempo y que han querido destruir y que han maldecido, si tú quieres, al pueblo de Israel, ¿ha habido consecuencias sobre esas naciones? A veces grandes, muy grandes sobre ellos. Muchos. Pero todo por consecuencia de una palabra que fue decretada por Yahweh, que fue puesta. Romanos 12, que dice Romanos 12, versículo 14. Dice, bendigan a los que los persiguen, y luego que termina diciendo, bendigan y no maldigan. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, bendice y no maldiga. Bendigamos y no maldiguemos. ¿Por qué? Si no hubiera estado esta palabra ahí, el apóstol Pablo entendía que hay mucho poder en lo que tú y yo hablamos y en lo que tú y yo decretamos con nuestros labios, en lo que tú y yo decimos, en lo que hablamos, en lo que ponemos. ¿Por qué? Porque lo que soltamos son decretos que ponemos sobre la vida de un individuo, sobre la vida o la persona de una generación o de toda una familia. Son decretos.
¿Cuántos entendemos eso? Y todas nuestras acciones, voy a tener que brincar un poco. Dice la palabra, vamos a Números capítulo 22. Fuentes de la maldición por medio del hombre. Isaías capítulo 26 o Josué capítulo 6 versículo 26. Josué capítulo 6. Josué 6, 26. Y Josué juró en aquel tiempo diciendo: maldito sea ante Yahweh el hombre que se levante y reconstruya la ciudad de Jericó a costa de su primogénito, la reconstruye, y a costa de su hijo menor, dice, monte los puertas, dice, y Yahweh estaba con Josué y se extendió la fama sobre toda la tierra. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender en esta palabra? ¿O cuándo estamos poniendo atención? Con lo que decimos en nuestras bocas y con lo que declaramos. Hay tanto poder en lo que hablamos que podemos poner un decreto sobre la generación de una generación puesta sobre los demás. ¿Qué dijo Josué? Quien reconstruye esta ciudad, la reconstruirá a costa de su hijo, y las puertas a costa de su descendencia. Una palabra que fue suelta y que puso en decreto a toda una generación. ¿Por qué son las maldiciones? Y las maldiciones, y con esto quiero resumirlo todo, en el libro de Números, capítulo, vamos a guardar lugar ahí en el libro de Números. Cuando tú y yo entendemos que las bendiciones, cuando uno maldice, o cuando uno pone decretos, podríamos decir sobre alguien, o sobre alguien más, cuando tú y yo estamos bien delante de Yahweh, no hay maldición que pueda venir y tocar nuestras vidas. Porque estamos bajo esa cobertura, bajo esa protección, primeramente de Yahweh. Pero cuando tú y yo nos salimos fuera de esa protección, bajo de esa cobertura que Yahweh tiene en sí sobre nuestras vidas, se puede maldecir toda una familia, se pueden poner decretos sobre toda una generación. Pero quien Yahweh no permite que se maldiga, no será maldito. Porque son decretos. Y eso simplemente sucede cuando tú y yo estamos dentro del camino de Yahweh o fuera del camino de Yahweh. En el libro de Números podemos encontrar Balaam y Balac, que llamó al profeta y le dijo: Balaam, necesito que vengas para que traigas maldición sobre este pueblo. Y dice que Yahweh se le apareció a Balaam y le dijo: Balaam, ¿a qué han venido estos hombres delante de ti? Y le dijo: es que han venido para que yo maldiga a este pueblo sobre las llanuras de Israel que se encuentran en Moab. Y Yahweh le dijo a Balaam, dijo: únicamente bendecirás a este pueblo. Bendecirás a este pueblo. Únicamente lo que Yahweh le había permitido. Porque este hombre Balac había venido y le dijo: hemos sabido y hemos entendido que a quien tú maldices es maldecido, pero a quien bendices es bendito. Y lo trajo para que maldijera al pueblo de Israel que se encontraban en las llanuras de Moab. Y cuando este hombre se postró y vino para maldecir al pueblo, nunca permitió que este pueblo fuera maldecido. Porque había uno, o este pueblo estaba bajo una cobertura. Cuando este hombre Balac le dijo a Balaam, le dijo: Balaam, te he traído para que lo maldigas y lo único que has hecho es bendecirlo. Dice: no puedo maldecir, dice, porque lo único que veo sobre este pueblo, dice, yo no veo iniquidad. Yo no veo que este pueblo, en otras palabras, esté caminando fuera de los principios establecidos que Yahweh tiene. Yo no miro que este pueblo sea un pueblo que peca. Yo no miro que este pueblo que está delante de mí sea un pueblo que le erra o que le esté fallando al blanco, porque tiene la bendición de Yahweh sobre sus vidas. Pero sin embargo dice que cuando este hombre se iba a ir,
le dijo a Balaam, dice que llamó a Balac y le dijo, ven y te enseñaré algo. No pudo maldecir al pueblo, pero le dio la muestra, o le dio las armas a Balac para decirle a Balac, ¿quieres que este pueblo sea maldito? Ven y te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Y dice Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 2, dice, versículo 14, dice, pero tengo unas cuantas cosas, ahí dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que cometieran cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Si tú miras Números capítulo 22, desde el 23, 22, 23, toda la historia el profeta trató de maldecirlo, no pudo. Y dice la palabra que este hombre le enseñó antes de irse qué es lo que tenía que hacer. Y Números capítulo 25, dice la palabra, mientras Israel moraba en Sitín, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a presentar sacrificios a sus dioses, a apartarse del Elohim vivo. ¿Qué es lo que sucedió? Vino maldición sobre el pueblo. ¿Qué nos pone bajo maldición? Las relaciones ilícitas, la adoración a los ídolos. Este hombre le dijo, ven, te voy a enseñar cómo puedes poner a este pueblo. No lo puedo maldecir, pero te voy a enseñar cómo este pueblo puede ser maldito. Y lo enseñó el camino de la adoración a los ídolos, las relaciones ilícitas, inmorales. ¿Y qué es lo que sucedió? Hasta que un hombre llamado Fineas erradicó con todo el mal de la casa, con un israelita y una de las hijas de Moab, cuando se encontraban dentro de la alcoba, atravesando una lanza. Y dijo, por cuanto Fineas ha sido celoso delante de mí, yo le bendeciré a él y a su descendencia. Cuando tú y yo entendemos las únicas cosas que pueden poner bajo maldición nuestras vidas, es cuando tú y yo nos apartamos del camino de Yahweh. Cuando nos salimos fuera de esa cobertura que Yahweh tiene de nuestras vidas, aquellas cosas nos ponen bajo maldición. Pero mientras estamos en el camino de Él, nuestras vidas, no importa qué palabras decreten y pongan sobre tu vida, si Elohim te ha bendecido, bendito eres. ¿Cuántos entendemos eso? Pero que hay cosas que tenemos muchas veces que quebrar en nuestras vidas, sí tenemos que hacerlo. ¿Por qué no oramos en esta noche, en esta tarde, verdad? No es tan tarde, son 6:30. Padre, gracias. Padre, te damos en esta hora. Padre, te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, sobre el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos que seas, Padre, tú liberando, Padre, restaurando nuestras vidas. Padre, queremos romper, Padre, con los patrones de conducta pecaminosos, por las acciones, Padre, que muchas veces nuestros padres han cometido. Padre, reconocemos que tú eres el único que puede liberar, Padre, y quebrar, Padre, con toda maldición, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Y delante de ti, Padre, ponemos nuestras vidas, nuestros corazones en esta hora. Padre, yo renuncio, Padre, a mis acciones ahora mismo, a aquello que no ha sido correcto. Y que si me han tratado, Padre, de tal manera, Padre, yo renuncio, Padre, a todo ello. Padre, yo renuncio a las maldiciones que han sido pasadas de una generación, Padre, a otra generación en mi casa. Padre, porque queremos romper con los patrones pecaminosos de nuestros antepasados.
patrones, Padre, pecaminosos de nuestros hijos, Padre, de nuestros padres y de nosotros mismos. Padre, queremos empezar, Padre, a andar en novedad de vida. Andar, Padre, en vida nueva. Porque tú, Padre, has pagado el precio por nuestros pecados. Padre, y te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, sana y restaura, Padre, la vida de aquel que está caído. Porque es tu misericordia, Padre, sobre la vida de cada uno de nosotros y sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu liberación, por tu sanidad sobre mi vida. Padre, gracias. Padre amado, vamos a poner nuestras manos ahí en nuestros corazones. Padre amado, creo con todo mi corazón que Yeshua es el Mesías, es el Hijo de Elohim y el único camino a Yahweh, que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, y que a colgar sobre ese madero Él se hizo maldición para yo poder estar redimido de toda maldición y recibir, Padre, bendición tuya. Confío, Padre, en tu misericordia. Confiamos, Padre, en tu misericordia. Perdónanos por los pecados, por nuestros pecados, en el nombre de Yeshua. Padre, por los pecados de cada uno de mis antepasados, que han traído, Padre, a mi vida, a mis hijos, maldiciones. Porque tú me has dado el derecho de poder ser redimido de toda maldición. En el nombre de Yeshua, toda maldición, Padre, desde la primera y tercera y cuarta generación, Padre, todo aquello, Padre, que ha impedido que se pueda mirar tu bendición, Padre, sobre mi vida, sobre mi casa y sobre la vida de mis hijos, Padre, es quebrada. Padre, yo decreto, Padre, que somos bendecidos, Padre, por tu palabra y por el sacrificio, Padre, de tu Hijo en ese madero, quien se hizo maldición por cada uno de nosotros, que fue decretado, Padre, y desatado, Padre, sobre la vida de cada uno de mis descendientes y de mi familia. Padre, quiebro, Padre, en el nombre de Yeshua, con todo decreto que ha sido puesto sobre mí y sobre mi casa y mi descendencia y después de mí. Padre, somos libres de toda maldición de nuestros antepasados. Lo que puedo haber traído, decreto, Padre, que trae liberación, Padre, y redención en el nombre de Yeshua. Y doy gracias en esta hora. Y te digo ahora mismo, Padre, que mis antepasados o nuestros antepasados que nos expusieron a las maldiciones y que nos tenían atados, esas maldiciones, Padre, ya no tendrán efecto sobre nosotros, porque tú nos has liberado de toda maldición, Padre. Padre, en el nombre de Yeshua, si me han dañado, nos han dañado, Padre, todos los poderes y las obras de tiniebla, Padre, yo declaro que es por la sangre de tu Hijo amado que soy perdonado y que recibo tu vida. Padre, y renuncio en esta hora a todo acto y a toda conducta pecaminosa en mí y sobre mi descendencia. Y te pido que seas tú, Padre, liberando y restaurando y bendiciendo nuestras vidas desde ahora y para siempre, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias que en ti soy bendito y benditos somos. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Toda maldición, amado, maldiciones que han sido puestas, el único que puede quebrarlas es Él, nadie más. Y la siguiente semana, sí, siendo la necesidad, ¿cómo quebramos con las maldiciones
Número uno es por medio de Él. Pero ¿cómo son quebradas? Voltea con la persona que está a tu lado. Con sabiduría. Cuando tú y yo tenemos la sabiduría para caminar en esta palabra y en esta instrucción, nuestras vidas caminarán por el sendero correcto, por el camino en el que debemos de caminar, para que la bendición de Yahweh esté sobre nosotros. Y que así como vino el hombre y le dijo, la única manera en que el pueblo fue maldito y vino maldición sobre el pueblo de Israel, fue cuando el pueblo de Israel se salió de la cobertura que tenían delante de él. Pero mientras tú y yo estamos en la cobertura que el Padre tiene sobre nuestras vidas, tú y yo somos benditos en Él. Amén. ¿Cuántos podemos dar gracias por ello? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo? Amén.